¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una lección más sobre la Sagrada Escritura, lecciones bíblicas. Estamos llegando ya a la lección número 13 que tiene como título Los libros históricos. Vamos avanzando poco a poco, recordando que estas clases tienen como finalidad que tú tengas una visión amplia, completa de lo que es la Sagrada Escritura y después puedas leerla como a ti te plazca, quizás capítulo por capítulo, libro por libro, o acercándote a aquellos libros que más te interesen. Pero lo importante es tener una visión general de la Sagrada Escritura. Recuerden, amigos, que me encuentro en la oficina, no en un estudio profesional, y por lo tanto, si escuchamos un claxon, el maullido de un gato, un teléfono, alguna cosa externa a nuestra clase, no le ponemos atención y nosotros continuamos con nuestro tema. Introducción. ¿Qué son los libros históricos? Aquellos que recogen algún suceso o historia de carácter sagrado, es decir, historias que tienen que ver con nuestra relación con Dios, en los cuales aparece directa o indirectamente la intervención de Dios, es decir, que Dios intervenga en nuestra historia. ¿Cuál es el fin que se propone Dios a través de la persona que escribe? No es hacer una historia simplemente con datos, con fechas, sino sobre todo dar una enseñanza religiosa, porque a Dios lo que le interesa es dar un mensaje, enseñarnos, conducirnos, mostrarnos su amor. Por lo tanto, el historiador bíblico saca lecciones del pasado también. Por ejemplo, vamos a decir, cuando estaban en Babilonia, se pusieron a pensar qué es lo que había pasado en tiempo de Moisés, se pusieron a pensar qué es lo que había pasado en el desierto, y de aquello pueden sacar una lección. Por ejemplo, Dios nos acompañó siempre, Dios nunca nos falló, Dios siempre respetó la autoridad de Moisés. Bueno, de la historia sacar una lección. Los libros históricos de la Biblia, según el canon, la lista de la Iglesia Católica, son ¿cuántos? 16. El Pentateuco, ¿cuántos tenía? 5. En este caso, los libros históricos van a ser 16. ¿Cuáles son? Los enumero y después iremos hablando del contenido de cada uno. Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Libro de Reyes, que va a estar dividido en dos, por lo tanto, primero y segundo. Crónicas, que va a estar dividido en dos, primero y segundo. Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Macabeos, que también va a estar dividido en dos, y por lo tanto Macabeos 1 y 2. Y te recuerdo por qué estaban divididos en dos, porque eran rollos sumamente gruesos, difíciles de manipular, y dijeron vamos a dividirlos en dos partes. Bien, no fueron escritos en el orden que te acabo de mencionar. Sin embargo, este es el orden que se les pone dentro de la Biblia para que se puedan comprender mejor, para que tengan una mayor claridad. Y empezamos primero con el de Josué. Este libro es el número 6 de la Biblia. Después del Pentateuco, de los primeros 5, este es el sexto, y se llama así porque Josué, el sucesor de Moisés, es el protagonista de estas páginas. Fíjense qué interesante que Josué, a diferencia de su predecesor Moisés, no fue criado en un palacio, sino entre ladrilleras y los hornos de hierro de Egipto, es decir, como un esclavo. Sin embargo, llegó a ser consejero valeroso y fiel durante las andanzas en el desierto y aún antes de la muerte de Moisés había sido reconocido como dirigente militar. Por lo tanto, fue escogido para que dirigiera el primer encuentro de Israel con los amalecitas, de acuerdo al Éxodo capítulo 17, y 40 años más tarde había sido general en jefe de las campañas que derrotaron a todas las naciones hostiles
al este del Jordán. Dicho de otra manera, Josué es el que Moisés, por supuesto, inspirado por Dios, va a continuar con el liderazgo del pueblo cuando entran a la tierra prometida. Contenido doctrinal del libro. Cuenta el cumplimiento de la esperanza del pueblo de Israel porque han llegado ya a la tierra prometida y este libro podría centrarse especialmente en el capítulo 1, versículo 6, donde dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por herencia la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Esta tierra es la tierra de Canaán, llamada así por Can, un personaje importante de la Biblia cuyos descendientes vivían en esta zona. Te he mencionado que cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán y entran a la tierra prometida, no encuentran una tierra vacía, sino es una tierra que está ocupada y por lo tanto tendrán que luchar para conquistarla. ¿Quiénes la ocupaban? Los amorreos, los geteos, los gergeseos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y los cananeos, a los cuales se les aplica más estrictamente la palabra de cananeo porque vivían en Canaán. Ellos habitaban junto al mar y junto a la ribera del Jordán. Los cananeos particularmente eran idólatras que adoraban al dios Baal, el dios del sol, que en algún momento va a ser representado con cabeza de cebú y que va a dar origen a la palabra de Baal Zebú o Bel-Zebú. Para llevar adelante la conquista de Canaán se van a realizar 3 campañas, las cuales van a abarcar un tiempo de 7 años. 7 años, 3 campañas para conquistarla. Durante este tiempo, Israel subyugó a 7 naciones, a 31 reyes, cuyos nombres van a aparecer en el capítulo 12. Entonces, luchas para conquistar durante 7 años, 3 campañas, y ya ocupada la tierra de Canaán, viene entonces la distribución de la tierra, que se va a hacer ¿cómo? Por suertes. Josué va a decir: bien, ya conquistamos esta parte, entonces a ti, tribu de José, te toca esta, tribu de Rubén, te toca esta, tribu de Manasés, te toca esta, tribu de Leví, te toca... Bueno, así es como van a distribuir la tierra prometida y por suertes. Aquí, por supuesto, antes de hacer una suerte, se pide a Dios que ilumine y que la suerte entonces sea de alguna manera la decisión de Dios. Los capítulos del 15 al 19 hablan especialmente, o tienen mejor dicho, una alta importancia geográfica y también arqueológica. ¿Cómo se distribuye? Este libro de Josué tiene 24 capítulos. La primera parte habla de la conquista de Canaán, el mandato de Josué, el reconocimiento de la tierra, el paso del río Jordán, la ceremonia de la conquista y las 3 campañas militares. Cuando te voy mencionando el contenido, voy poniendo abajito los capítulos para que tú puedas estar enterado. La segunda parte del libro nos habla de la repartición de la tierra. Primera repartición, 5 tribus. Segunda distribución y finalmente hacer el altar del testimonio. La tercera parte es la despedida y la muerte de Josué, como también el libro del Pentateuco nos habló de la muerte de Moisés, también Josué tendrá su tiempo límite en esta tierra y morirá. Y pasamos al siguiente libro que se llama Jueces. Se llama así porque se trata de los jueces o salvadores del pueblo de Israel. No te imagines un juez de una corte que pasen al acusado y esto no. Se llama jueces a quienes en un momento determinado van a defender al pueblo, van a dirigir al pueblo, porque después de Josué ya no va a haber
alguien designado especialmente por Dios, sino que cada uno va a poder salir, cada uno de los jueces saldrá inspirado por Dios, eso sí, para enfrentar un problema, para enfrentar un reto. Contenido doctrinal. Entre este libro y el anterior se nota un claro contraste porque mientras Josué es un libro constante de victorias hasta el punto de que conquistó el pueblo 7 naciones en 7 años, el libro de los jueces es un libro de derrotas en que se habla de 7 apostasías. Acuérdate, apostasía significa renegar de la fe. Se habla de 7 opresiones. Van a oprimir al pueblo de Israel. Y de 7 liberaciones. La causa se puede poner en la incredulidad y desobediencia de Israel, que le llevó como un castigo divino a ser esclavo de aquellas naciones a quienes debía haber exterminado totalmente. Bien, acuérdate que hubo una alianza entre Dios y su pueblo. ¿Y qué es lo que pasa cuando el pueblo no cumple con algo? Dios dice, muy bien, ¿quieres hacer las cosas solo? Entonces te dejo solo. ¿Te sientes tan fuerte como para enfrentar las adversidades tú solo? Te dejo. ¿Y cuál es el resultado del libro de jueces? 7 apostasías, 7 opresiones, 7 liberaciones. Pero cuando Israel se arrepiente y se vuelve al Señor, le pide que le salve, y en ese momento Dios hace surgir del pueblo líderes, caudillos, fuertes, valientes, para que lo liberen. En este libro se va a mencionar a 12 jueces o salvadores. De los 12 más importantes, los más importantes van a ser Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Sansón y Jefté. El libro va a terminar narrando la vergüenza doméstica y la guerra civil en que Israel se vio envuelto a causa de la anarquía, es decir, ya no tuvieron una autoridad a cual obedecer, cada quien quiso hacer lo que se le pegaba la gana, y también a causa de la idolatría que generaron muerte espiritual en el pueblo, generaron apostasía e inmoralidad, estado al cual camina una sociedad que no tiene leyes. Qué interesante esta parte del libro de los jueces. Cuando hay anarquía, cuando ya no se sigue a una persona, cuando hay división, cuando no se respetan las leyes, los pueblos van precisamente a la destrucción. Por eso es importante preguntarnos si nuestros gobernantes buscan la unidad o la división, si permiten que haya una ley, si se castiga a los que cometen algún delito, si se cumplen las leyes de verdad, porque de lo contrario se cae en la inmoralidad y se va a la destrucción. ¿Cómo se distribuye este libro? Tiene 21 capítulos que se van a distribuir en 3 partes. La primera parte, la necesidad de jueces. Necesitamos un líder que ayude al pueblo a caminar adelante. La segunda parte, los 12 jueces, quienes fueron Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelec, que fue un juez apóstata, un mal hombre, Tolá y Yair, Jefté, Ibsán, Elón y Abdón, y finalmente Sansón. De tal manera que estos son los 12 jueces que va a tener el pueblo de Israel, y esto está en la segunda parte de la distribución del libro, y la tercera parte del libro es la crónica de los crímenes de Israel. ¿Qué hizo Israel para enfadar a Dios? Bueno, la idolatría de la tribu de Dan y la tragedia de la tribu de Benjamín. Y pasamos ahora al libro de Ruth, el octavo libro de la Biblia que nos habla precisamente de Ruth, una mujer que no era judía sino de Moab, moabita, que se había casado con un judío.
pero lamentablemente se quedó viuda y sin hijos. Y en este caso, ella va a rechazar su pueblo, va a rechazar sus orígenes para cuidar a su suegra que era judía. Y aquí viene algo muy interesante porque esta mujer tan buena va a casarse con un judío y de esta unión entre una moabita y un judío, una mujer que no era judía y un judío, va a venir la descendencia del rey David. Vean, con esto se nos enseña que Dios, aunque ha preparado un pueblo a través de Abraham, Isaac, Jacob, etc., también está abierto a todas aquellas personas que fieles a Él quieran cumplir con su palabra. El contenido doctrinal. La doctrina de este libro, ya lo hemos dicho, el octavo de la Biblia, es algo más que el hecho histórico de que una mujer se quede viuda y se vuelva a casar. Ruth trae también la promesa de un rey que va a venir, el rey David, cuyo reinado justo traerá también fuerza y estabilidad a una nación que, como vimos en el libro de los jueces, había caído en la anarquía y consiguientemente en la esclavitud y en la opresión. Sí, el pueblo necesitaba de alguien que lo unificara y que volviera a hacer que se cumplieran las leyes, y este va a ser precisamente el rey David. Ruth proclama la venida de un hijo mayor de David, un hijo importantísimo, quien no solo va a redimir a Israel, sino que será el salvador de los gentiles, ya que de esa familia nacerá, como lo sabemos todos, Cristo. Mateo es por esto que cita en su genealogía a Ruth y le da el significado especial como uno de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Simbólicamente, Ruth, la novia no judía, por lo tanto la novia gentil, pagana, es imagen de la iglesia, mientras que Booz, el que se casa con ella, el israelita, será símbolo de Cristo. ¿Cómo se distribuye este libro? Es un libro muy corto pero muy bonito y tiene apenas 4 capítulos. Incluso en el canon judío aparece como parte del libro anterior, el de los jueces, ya que lo que aquí se narra sucedió precisamente en el tiempo de los jueces. Los 4 capítulos están distribuidos así. Primero, aflicción de Noemí y elección de Ruth. Es decir, Noemí es la suegra, la que se va a quedar solita, y elección de Ruth. Es decir, Ruth elige seguir a su suegra. Segundo capítulo, Ruth es escogida por Booz, el judío que se va a casar con ella. Tercero, Noemí propone la boda de Booz con Ruth. Y cuarto, el matrimonio y la descendencia de ambos. Pasamos al siguiente libro, que está dividido en dos, y será el libro de Samuel, primero y segundo libro de Samuel. Estos dos libros, como afirma Orígenes y San Jerónimo primitivamente, formaban un solo libro en el texto hebreo, llamado también libro de Samuel. Fueron los traductores griegos, los 70, los judíos de los que ya hablamos, los 70 sabios judíos, los que para su manejo más fácil lo dividieron en dos, llamándolos primero y segundo de los reinos, o bien primero y segundo de Samuel, a los cuales unieron otra obra titulada Los Reyes, dividiéndola también en dos libros, primero y segundo de Samuel, y después vendrá la división de primero y segundo de los Reyes. La división en 4 libros, 2 de Samuel y 2 de los Reyes, ha prevalecido en las ediciones modernas, de tal manera que en tu Biblia seguramente vas a encontrar el libro de Samuel 1 y 2, así divididos, y el libro de los Reyes 1 y 2, también divididos. Pero seguimos con el de Samuel. Contenido doctrinal. Los dos libros giran alrededor de 3 grandes personajes del Antiguo Testamento: Samuel, Saúl y David. Samuel entra en escena en el capítulo del primer libro, Saúl en el 9 y David en el 16. Samuel desaparece en el capítulo 25, Saúl en el 31
mientras que David continúa ocupando el centro hasta el final del segundo libro. En los dos libros se narran los acontecimientos históricos de los últimos jueces de Israel y el inicio, la institución de la monarquía, es decir, el paso de los jueces a los reyes. Se trata de uno de los acontecimientos históricos y políticos más importantes del pueblo de Israel. Las tribus hebreas se encontraban dispersas y por lo tanto, si estaban desunidas, no podían hacer frente a sus enemigos. Pero al final se unen y se convierte Israel en un pueblo glorioso. Claro, si la unión hace la fuerza, cuando el pueblo tuvo la unión gracias a un rey, pudo tener más victorias. Llega un tiempo, el tiempo de el profeta Elí, en que la moral del pueblo se rebaja y cae derrotado y hasta incluso llega a perder el arca de la alianza. Sí, les roban el arca de la alianza a los judíos. ¿Cómo se distribuye este libro? Bueno, el libro primero tiene 31 capítulos que van a ser divididos en tres partes. El prólogo, la infancia y la juventud de Samuel. ¿Quién es Samuel? Samuel va a ser considerado por unos el último de los jueces y sobre todo porque va a dar el paso al tiempo de los reyes. A él le va a tocar consagrar al rey Saúl y también al rey David. Este hombre no iba a nacer, o mejor dicho, su madre no podía tener hijos y un día se acerca al santuario y empieza a orar tanto que el sacerdote de aquel tiempo, llamado Elí, le dice: vete de aquí, vieja borracha. Pero lo que pasa es que esta mujer estaba haciendo muchísima oración y llamó la atención de aquel sacerdote llamado Elí. Primera parte entonces del libro primero, prólogo, infancia y juventud de Samuel, que incluye el nacimiento y la consagración de Samuel, el cántico de Ana, la mamá de Samuel, y el sacerdote Elí, que se estaba portando bastante mal. Segunda parte, judicatura de Samuel, es decir, cuando Samuel está al frente del pueblo e instituye la realeza, haciendo que el pueblo empiece a tener un rey. Pero vamos por partes. En esta segunda parte, Israel es derrotado por los filisteos. Los filisteos se roban el arca de la alianza y la regresan. Samuel gobierna al pueblo, pero el pueblo dice: queremos un rey, queremos un rey. Y el pueblo recibe la respuesta de Dios cuando cuando Samuel unge al rey Saúl. Aquí de repente hay confusión porque el profeta, ¿cómo se llama? Samuel. El rey, ¿cómo se llama? Saúl. ¿Cómo se llama el rey? Saúl. ¿Cómo se llama el profeta? Samuel. Como a veces son parecidos, a veces la gente se puede confundir. Tercera parte de este primer libro, reinado accidentado de Saúl. Este primer rey, fíjate, es el primero y ya está resultando mal, por lo que va a aparecer el rey David para hacer que las cosas se mejoren. ¿Cómo se divide esta tercera parte? Dios rechaza a Saúl. Después viene el rey David. El rey Saúl se va a poner celoso de David y lo va a perseguir para quererlo matar. Y finalmente Dios dice: tú me has fallado, y el rey Saúl pierde la vida. La segunda parte va a tener, el segundo libro va a tener 24 capítulos y se pueden distribuir así. Una vez que ha muerto Saúl, ¿quién va a ocupar el reinado? David. Vendrá, por lo tanto, una guerra civil. ¿Por qué? Te explico rápidamente. Porque el rey Saúl tenía su grupo de seguidores. David va a tener su grupo de seguidores. Y como no se ponen de acuerdo, entre este grupo y entre este grupo, todos son judíos, entre este grupo y este va a haber divisiones y por lo tanto se habla de una guerra civil. Después, los reinos, finalmente David va a lograr que se unan y por esto al rey David se le llama el rey de la unión, el rey del pueblo de Israel unido.
Después viene un culto nacional. Todos están unidos y se ofrece un solo culto. Esto va a hacer que se expanda el sentimiento, el espíritu de nación y finalmente se nos hablará en esta primera parte del libro segundo de David, que comete un pecado grave porque se enamora de una mujer casada, tiene relaciones con ella y después manda matar al marido. Piensa que nadie lo va a descubrir porque él es el rey, nadie lo vio, pero ¿qué crees? Se va a aparecer el profeta para decirle, David, Dios sabe lo que hiciste y por lo tanto te va a castigar. Y el rey David se arrepiente. Segunda parte de este libro aparece Absalón. Se nos va a contar primero su historia para entender por qué se va a rebelar contra el rey David. Y claro, David al ver que Absalón quiere aniquilarlo, David huye y vendrán después las últimas guerras contra los filisteos y finalmente un himno de acción de gracias de David por haber obtenido el apoyo de parte de Dios. Vamos ahora a el primero y segundo libro de los Reyes. Título. Se llaman así estos libros porque nos hablan de la historia de los reyes de Israel. ¿Cuál es el contenido doctrinal? Las páginas iniciales de Primero de Reyes complementan el reinado de David. Enseguida aparece la elección que él hizo de Salomón para que le sucediera. Elección sabia y acertada en verdad. Salomón va a ser hijo de David, uno de tantos hijos que tuvo, pero David dice, quiero que éste sea mi sucesor. El reino que Salomón recibió no fue ciertamente un reino arruinado o deshecho, fue un reino bien establecido que lamentablemente no supo conservarlo en todo su esplendor. Por eso vamos a encontrar en Salomón, el tercer rey de los judíos, cosas buenas y cosas maravillosas. Entre las primeras hay que citar que construyó el templo. A él le tocó construir el templo de Jerusalén y su admirable oración de dedicación cuando dedicó el templo. Pero lamentablemente Salomón, aunque pidió sabiduría, se dejó llevar por otras cosas, especialmente por el placer, muchas mujeres, y cayó también en la idolatría, haciendo que Salomón terminara en una forma no muy agradable ante Dios. Salomón fue un hombre superdotado. ¿Por qué? Porque era botánico, zoólogo, arquitecto, poeta, escritor. Sin embargo, sus últimos años, como ya te lo he dicho, no fueron demasiado felices. Y acuérdense que cuando una persona actúa mal, el resultado es que le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Actuó mal, incluso tuvo una sesión espiritista, por eso tuvo una muerte como la tuvo. ¿Qué le va a pasar a David? Él hizo algo muy malo, pero se arrepintió y por eso Dios le permitió una nueva oportunidad. Pero Salomón lamentablemente al final de su vida terminó muy mal y no podemos decir que haya tenido un arrepentimiento profundo y por culpa de Salomón este reino que ya había tenido David unido se va a dividir en dos. Pero bueno, vamos adelante con la distribución del libro de primero y segundo de los reyes. Distribución de el libro primero. Tiene 22 capítulos divididos así. El reino de Salomón, el último encargo del rey David antes de que muera, sabiduría de Salomón, cuando Dios le dice a Salomón pídeme lo que quieras y Salomón le pide sabiduría, y después la política interior, religiosa y exterior de Salomón. Pide muchos impuestos para construir el templo, tiene buenas relaciones en el exterior, traigan cedros del Líbano para el templo, traigan fenicios para que lo construyan, muy bueno en esta parte. Después se van a revelar las 10 tribus. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que
precisamente porque Salomón pidió muchos impuestos, el pueblo le pidió a su sucesor que los bajara. Y su sucesor, en lugar de bajar los impuestos, los aumentó. Y por lo tanto van a revelarse las 10 tribus. Siguiente parte, tercera parte del libro primero, los primeros reyes que suceden a Salomón. Ya te hemos dicho cuáles fueron los tres primeros: Saúl, después David y Salomón. Pero con Salomón se va a dividir el pueblo de Dios en dos: en reino del norte y reino del sur, y cada uno va a tener sus reyes, el reino del norte unos y el reino del sur otros. Y precisamente la tercera parte nos va a hablar de los primeros reyes, y después va a aparecer el profeta Elías. Porque estos reyes que siguieron después de Salomón, no hombre, el que no metía la pata, como decimos popularmente, se alejaba de Dios, el que no caía en la idolatría, y por eso, ante un rey que se casa con una mujer pagana, que no solamente lo manipula, sino que este rey le permite que construya altares a otros dioses, este rey permite que los sacerdotes sean maltratados por esta mujer, y por lo tanto la fe en el Dios verdadero vaya en declive. Dios va a hacer que aparezca un profeta, el profeta más grande que se considera en la Sagrada Escritura, no porque haya escrito, sino por lo que hace. Va a ser el profeta Elías. Y después se termina esta primera parte hablándonos de este rey malvado, el rey Acab, o también lo puedes escuchar como Ahab con J. El segundo libro de los Reyes se va a componer de 25 capítulos y trata principalmente de la decadencia y de la caída del reino israelítico, y va a durar más o menos unos 300 años este periodo. Te explico rápidamente esto de la caída del reino israelítico. A ver, me regreso un poquito. Después de la muerte de Salomón, ¿cómo dijimos que se iba a dividir el pueblo de Israel? En dos partes, el pueblo de Israel así se llamaba. Cuando se divide, se va a llamar reino de Israel solamente la parte del norte, con 10 tribus. Y se va a llamar reino de Judá la parte del sur, con las otras 2 tribus que faltaban, para que sean 12. De esta manera lo entiendes más fácil. En el reino del norte van a buscar una capital, porque no tienen capital para tener un templo. En el reino del sur sí lo tienen. En el reino del sur es donde está Jerusalén, donde David, donde Salomón vivían y donde estaba el templo de Jerusalén. Son los judíos, la zona de Judá. Bueno, precisamente así se va a llamar el reino del norte, reino de Israel, el reino del sur, Judá. ¿Pero dónde quedó el templo? Acá abajo. Por lo tanto, los de acá, estamos enojados con los de abajo, no vamos a ir al templo, no vamos a ir al lugar donde Dios les pidió que hicieran el templo. Y aquí empieza ya un problema grave. ¿Dónde van a poner el templo? ¿Dónde lo van a construir? Si Dios había pedido que acá van a tener que inventar alguna cosa. Pero este reino del norte es el primero que va a desaparecer. Después le tocará portarse mal al reino del sur, y también a este reino lo van a llevar a Babilonia. Pero este de abajito va a poder regresar. El de arriba, el reino de Israel, va a desaparecer para siempre. Pero me estoy adelantando un poquito. Libro segundo, ya hemos dicho 25 capítulos. Primera parte A, Elías y Eliseo, profeta Elías y su sucesor Eliseo. Después B, los reyes de Israel. Y aquí te va a hablar un poquito de cada uno de ellos y sus cosas buenas y sus cosas malas. Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam y todos los demás. La tercera parte C del libro segundo de los reyes, el cautiverio de Israel. Los van a tomar presos los asirios. Después les van a pedir, por supuesto, tributo, y finalmente los van a llevar al destierro.
Después vendrá la siguiente parte de este segundo libro, los reyes de Judá. Es decir, se nos habló primero de los reyes del norte. Ahora, de aquí en adelante, se nos va a hablar de los reyes de Judá. ¿Por qué acá? Pues porque acá ya no existen. Reyes de Judá, Ezequías, Manasés y Josías. Y después vendrá el saqueo de Jerusalén y la caída del reino de Judá. Lo que te había dicho. Primero desaparece esto, se los llevan los asirios, ya no regresa nunca, se termina para siempre el reino de Israel, reino del norte, el reino del sur, el reino de Judá, permanece, pero también van a cometer algunas cosas equivocadas y van a venir los babilonios con Nabucodonosor, van a quemar la ciudad, van a destruir el templo y vámonos, vámonos al destierro todos, vámonos, se acabó. Y por lo tanto, allá en el destierro van a tener reyes, pues allá el rey de Babilonia será el rey. Pero continuamos entonces con esto. Saqueo de Jerusalén y caída del reino de Judá. Vamos ahora al siguiente libro que va a ser el primero y segundo de las crónicas. Primero y segundo de las crónicas. Este título se lo dio la Biblia hebrea y San Jerónimo le llamaba a estos libros paralipómenos, paralipómenos, que significa en griego libro de las cosas omitidas o bien libro de las cosas transmitidas. Pero como es más fácil decir el libro de las crónicas, primera y segunda parte, o primero y segundo libro de las crónicas, que el libro de los paralipómenos, pues en la mayoría de las Biblias aparece exactamente como crónicas. El contenido doctrinal de este libro. Muchas cosas relatadas en los libros anteriores se recogen también en estos dos. En términos generales podemos decir que en ellos se narra la historia sagrada del reino. Por eso hay muchas cosas parecidas y repetidas de el libro de Samuel y de los reyes. El objetivo principal al escribir estos libros está en proveer genealogías correctas. Estas genealogías eran de gran utilidad para asignar las personas a sus respectivas tribus y familias cuando retornaron de Babilonia a Jerusalén. A ver, te voy a explicar un poquito. ¿Te acuerdas que Josué, cuando llegaron a la tierra prometida, distribuyó los terrenos? Es decir, distribuyó Canaán. A ti la tribu de Efraín te va a tocar esto, la tribu de Manasés te va a tocar este terreno, la tribu de Benjamín, etc. Bien, en el momento en que vienen los enemigos, primero los asirios que se llevan al pueblo del norte y después los caldeos o babilonios que se van a llevar a los reinos del sur, ¿a quién van a pertenecer estas tierras? Bueno, durante un tiempo los asirios estuvieron por acá, también llegaron gente de otros lugares, de Egipto, de Chipre, se acomodaron en algunos lugares, pero cuando regresaron finalmente del destierro los judíos y quisieron ocupar una tierra, a ver, ¿a ti de qué familia eres? Pues yo soy de la familia de la tribu de esto. Ah, entonces te toca esta zona. ¿Tú de qué familia eres? Pues de la familia de Zabulón. Entonces tienes que colocarte en esta zona. ¿Y tú de qué familia eres? De la familia de Rubén. Tienes que colocarte en esta. ¿Y tú de qué tribu eres? De tal. Así que para que pudieran reacomodar a la gente a su regreso después del exilio, era necesario hacer esta genealogía. Es decir, a ver, ¿tú de quién eres? Pues soy hijo de fulanito y nieto de perenganito y de perenganito y de perenganito y perenganito. Ah, entonces ya sabemos que tus antepasados habían recibido esta tierra para vivir. Por lo tanto, te toca ir a esta tierra. Por eso eran tan importantes las genealogías en este libro de las crónicas. Sin ellas,
les hubiera sido casi imposible la redistribución de Israel entre los cautivos liberados. Para nosotros también tiene una gran importancia, ya que a través de ella se demuestra que el Mesías es el hijo prometido de David, de Judá, de Abraham y de Adán. Dicho de otra manera, si aquí en este libro pusieron tanto interés en ver de quién descendía tal y tal y tal persona, gracias a este libro podemos entender en los libros que nos hablan de Jesucristo, Jesucristo nació de José, José nació de fulanito, este de perenganito, de perenganito, de perenganito, y así llegamos hasta el rey David. Por eso a Jesús le gritaban Jesús, hijo de David, porque hay una genealogía que lo lleva hasta el rey David. Pero el rey David también va a tener una genealogía que lo va a llevar hasta Abraham y así sucesivamente. Aquí se da mucha importancia a todo cuanto tiene que ver con el culto público. Se da también por lo mismo importancia a la música, porque la música formaba parte del culto. Acuérdate, todos los salmos eran cantados y los hebreos cultivaban la música y los coros con mucho cariño. ¿Cómo se distribuyen estos libros primero y segundo de Crónicas? Libro primero, 29 capítulos que nos van a hablar así. Genealogías en la primera parte, Adán, desde Adán hasta Saúl, el rey Saúl. Segunda parte, reinado de David, que va a llevarnos de la muerte de Saúl, cuando consagran al rey David, y después asuntos militares, religiosos y domésticos. Segundo libro, tiene 36 capítulos distribuidos así. Reinado de Salomón, construcción del templo y el reino de Salomón. Oiga, padre, pero es que en los reyes ya no se había hablado de Salomón. Sí, por eso te estoy diciendo que Crónicas va a repetir también algunas cosas de los libros anteriores. Segunda parte del segundo libro, el reino de Judá. Roboam, Asa, Josafat, son reyes, Joás, Amasías, Usías y Ahaz. Josías y finalmente el cautiverio y la restauración, cuando están hechos cautivos y cuando es restaurado finalmente el pueblo de Israel. Llegamos a la siguiente parte, que va a tener una cierta continuación, porque te explico rápidamente, una vez que los babilonios, Nabucodonosor, se habían llevado a los judíos al destierro, por acá va a crecer otra potencia, que van a ser los persas. Y se vale luchar contra las grandes potencias y los persas van a llegar, pácatelas, y van a vencer a los babilonios. Y cuando llegan los persas acá, a Babilonia, el rey Ciro, el rey de los persas, le va a decir a los judíos, a ver, ¿ustedes por qué están aquí? Pues es que nos trajeron a la fuerza. Ah, ustedes no forman parte de este reino. No. Ah, entonces no eran fieles a este rey. Pues era la fuerza. Entonces yo les permito que salgan y regresen a su tierra. Y no solamente eso, sino que les doy ayuda económica para que puedan regresar a su tierra, reconstruir su ciudad de Jerusalén y también el templo. Pero estos dos acontecimientos los vamos a encontrar en el siguiente libro, el de Esdras y Nehemías. Nos faltan todavía de los libros históricos precisamente Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, y después de Esther nos faltaría para concluir el libro primero y el segundo de los Macabeos. Y para que esta clase, esta lección número 13 no se alargue, voy a hacer la lección 13A con estos libros que nos faltan. Así que, ¿qué es lo que pasó cuando el pueblo de Israel pudo regresar del destierro? Precisamente Esdras y Nehemías nos esperan. Y yo los espero a ustedes en la siguiente lección. Así que si les gustó la lección, por favor, pónganle like. Si no les gustó, no le pongan nada. Saben que yo hago mi mejor esfuerzo. A veces se me sale una palabra por otra.
a veces tengo problemas de labio y no me sale bien la palabra que quiero decir, pero lo importante es que estoy haciendo mi mejor esfuerzo al igual que ustedes, porque estoy seguro que ustedes están haciendo un gran esfuerzo para acercarse y gozar la Sagrada Escritura. Que Dios les bendiga y hasta la siguiente clase, clase 13A de las 20 que vamos a tener.